veces, le humedecen los ojos del alma, al pensar que eso fue una vez, una sola vez y que quizás no lo sea nunca más. He hecho venir a mi cuarto, junto a mis cuadros y recuerdos y junto a la cabeza de piedra de Siva, a mis 2 perros pastores alemanes, Thor y Freya, compañeros leales tantos años y combates, para que me ayuden a evocar y a extrañar a los que ya se fueron, porque ellos ven aún mejor que yo a los fantasmas. Allá, más allá del mar, por sobre la cumbre la Campana, se yergue la inmensa cima nevada del Aconcagua, la más alta de los Andes. Hoy ha sido un día transparente del invierno, y me encuentro también rodeado de Géminis, entre ellos de mi hijo mayor, que acaba de regresar del extranjero, tras años de ausencia. Hemos tenido una importante conversación generacional. Esta vez, en él ha hablado Pollux. Me ha contado de eso tremendo que se nos viene encima, al parecer sin remedio ya, la realidad virtual, es decir, la realidad sintética de una imaginación ajena, artificial. No deseo aquí entrar a usar términos en boga, prestados o tomados de la nueva ciencia, tecnotrónica, psicotrónica, cibernética, ni siquiera de la cuántica, ni de la cuasárica. No me voy a salir en mi lenguaje antiguo, anticuado, simple y humano, para marcar así la diferencia más definitiva entre mi mundo y aquel otro que nos suplantará, ahogándonos como la ola que sumergió a la Atlántida. Voy a marcar los límites últimos donde libraremos el combate final en esta guerra, que es más que generacional, porque es cósmica y hasta protocósmica, contra el demonio de la técnica y de la máquina, contra el hierro y contra el plástico, contra la imagen virtual, producto de la máquina y un mal ontológico, anterior a la Tierra. Guerra que solo en un aspecto secundario hoy pareciera expresarse en las generaciones. Osear Wilcle decía, la naturaleza imita al arte. Hoy la naturaleza imita a la máquina, es decir, el hombre la imita, suponiendo que también el hombre sea parte de la naturaleza. Y esto, habiendo sido la máquina un producto del hombre, que nació imitando a la naturaleza el vuelo los pájaros, por ejemplo, o al cerebro del hombre el computador. Así, los niños hoy nacen, computarizaclos, y totalmente aptos para manejar los más complicados artilugios. NAEN soñando con computadores, cuando mis abuelos no lo hicieron ni con automóviles, ni teléfonos, ni aviones. Mi abuela gritaba para hablar por teléfono, pues no entendía que 8. Se pudiese escuchar su voz a esa distancia. Hoy, además, los niños nacen con los ojos abiertos. Hesíodo, hace más de 2000 años, dijo, cuando los niños nazcan con los ojos abiertos, estaremos en la terrible edad del hierro. La última, la del fin de este ciclo, de esta ronda del eterno retorno, la misma que los Edda llamaron Ragnarol, crepúsculo de los dioses, y los hindúes, Kali Yuga, de la diosa Kali, de la destrucción, cuando todo, hasta los dioses mueren. Hesíodo no sofió nunca, de seguro, con teléfonos, menos con computadores, pero sí fue capaz de saber que en 2000 años más los niños nacerían con los ojos abiertos y esto significaría el fin de este mundo, en el camino descendente de la entropía, de la involución. No del mito mecanicista de la evolución. Fialo así la diferencia definitiva, esencial, entre los que nacieron con los ojos físicos cerrados y los que hoy nacen con los ojos abiertos. Antiguamente todavía el ojo espiritual estaba abierto, aunque fuera a medias, el llamado tercer ojo. Hoy ya no más, y sin remedio. El hombre entra a ser un producto de la máquina, una pura estación de reserva, un cajón de datos, una programación virtual, que, sin capacidad alguna, vivirá en muchas realidades simultáneas, con solo apretar un botón, sin estar en ninguna, sin ser duefio ninguna, sin ser nada ni nadie. Ni siquiera un esquizofrénico, pues su esquizofrenia habrá sido también programada, sintética, virtual. El camino de la caída, la bajada en la involución, ha sido enorme, lejano y oscuro. Ya en tiempos del mismo Hesíodo, apenas si se podía saber, pues se había perdido el poder y la clave. Y el más maravilloso computador, el cerebro humano, creado para expresar aquí, en el plano la energía terrestre, el poder y la acción de la mente, como su representación, y actuar sobre la materia exterior e interior, empezó a atrofiarse por falta de un uso supremo, en sus dos hemisferios alternados. Los arios de la India intentaron, con éxito variable, recuperar la antigua técnica, la ciencia perdida, que permitiera reactivar el maravilloso tesoro del cerebro humano, esa máquina perfecta, de biología y sangre,
de una potencia y delicadeza insuperables, y que solo él adentro hacia afuera, desde la mente invisible, podría ser utilizada y recuperada. Estas fueron la técnica y la ciencia del yoga, que pudo reunir, juntar, nuevamente los dos hemisferios del cerebro a voluntad, el único, el inigualable, computador humano. En verdad, solo algunos lo 9. Lograron, y con ello bastó en la gran siembra de los ciclos, pues este no es un asunto de la masa. Menos hoy que ayer, pero era difícil, muy difícil. Lo intentó aún mi generación. Algunos pretendimos volver a ser dioses, los que nacimos con los dos ojos cerrados. Y por ello, y para siempre, marcaremos la diferencia con los de ahora. Una gran guerra se libró en el mundo, entre esos dos bandos, y yo estuve con los perdedores, con aquellos que heroicamente intentaron resucitar a los dioses, al hombre Dios, poniendo a la máquina a su servicio, cosa que solo habría sido posible utilizando el cerebro humano de un modo superior a la capacidad máxima y aparentemente infinita de la máquina, de modo que la máquina misma dejara de ser necesaria. Todas las potencias de la mente divina en expresión, a través del cerebro totalizado. El cerebro, como parte funcional del sistema nervioso. Y los salras, vórtices y centros de conciencia vivencial, voluntad y representación, de la mente suprahumana, aunque también nuestra. Porque, yo y el Padre somos uno mismo. Siempre supimos, con el saber de Hesíodo, que lo que se jugaba en esa guerra era el destino del hombre. Hoy lo digo, no estuvimos del lado L. Hitler y del hitlerismo por razones políticas, socioeconómicas, ni siquiera racistas. Estuvimos porque habría hecho posible la mutación del hombre, la recuperación de su divinidad y de su inmortalidad, con la recreación del hombre, del hombre absoluto, del hombre total, del _hombre Dios. Era esto lo que se pretendió en los laboratorios tántrico-alquímicos de Webelsburg, de las SS, en la Nenerve y en otros centros de iniciación. La justicia social y económica interpares y la depuración racial vendrían solas, como consecuencia mágica. No era necesario buscarlas, ni declararlas. La tecnología, la ciencia, partiendo del cuerpo espiritual, se reducían a una situación instantánea, como el saber en las esencias que, según se dice, tienen los ángeles. Y, con mayor razón aún, los dioses. En la más grande encrucijada de la historia de la vida en el planeta Tierra, como se llama a esta cosa, sobre la que el hombre ha existido, se perdió la guerra porque nunca pudo ser materialmente ganada. Los triunfadores se encontraron en posición de dar nuevo impulso a la involución conspiración, planificada desde la mezcla de los ángeles con las hijas de los hombres. Y hoy los niuos nacen con los ojos abiertos y fijos sobre las pantallas de las imágenes virtuales, de los videojuegos y sus pequeñitos dedos. 10. Apretando las teclas de los computadores con sus cabecitas listas para ser depositarias del chip que los conectará directamente a esos robots, de modo el poder reactivar, desde afuera, potencias ocultas en ambos hemisferios cerebrales que, a la larga, harán de ellos otro robot mecánico, automático, aislados, en soledad total y sin comunicación humana posible con otro individuo de su especie. Todo esto es un ersatz, un sustituto diabólico, un reactivaclor imaginario, como las drogas, que fueran el intento inmediatamente anterior de ampliación cerebral, para reemplazar el esfuerzo del yoga y de los éxtasis auténticos de los místicos, como me explicara en India Aldous H. Huxley, en una introducción verbal que me hiciera a su libro, The Door of Perception, con sus experiencias la mezcalina. Ya no hay tiempo, me dijo, para esas largas ascesis y torturas, hoy basta con una tableta LLSD. Y es así como los vencedores han destruido hasta 3 generaciones ya, antes encadenar al hombre a la máquina, a la tecnotrónica, con la cibernética, la psicotrónica y la manipulación siniestra sobre el cerebro humano. Que esta ha sido una conspiración de siglos con un prólogo extraterrestre a la vida del hombre sobre esta cosa tierra, que ahora culmina, llegando a su límite, para mí es evidente. Mantiene la misma impronta legendaria. Los actuales conspiradores se llaman futurólogos y, al igual que los cristianos, antes, los marxistas, los freudianos, los einsteinianos, anuncian fanáticamente que el pasado desaparece, porque estaba en el error, en el pecado, la poesía, la música, la filosofía se acaban, como el paganismo antiguo, y se impone ahora una era completamente nueva, la del computador, del robot, del
clan, L la realidad virtual, del Internet, L la telepresencia. Lo demás es nada, fue nada. Lo que hoy vivimos es L tal gravedad para los esfuerzos de transmutación del hombre en divino, en hombre Dios, en superhombre, en SIDDLW, que a los que somos capaces L captarlo nos estremece. Los hechos venideros pueden impedir para siempre esa posibilidad. Sin embargo, no es algo inesperado para los que han intentado vislumbrar el proceso desde la primera manifestación del ser. Fue previsible. Dentro del no tiempo, ya estaba prefijado por la presencia L un factor extraño. Lo que se nos viene encima, lo que ya está aquí, es la imitación L la verdad, la imitación del superhombre, la imitación del hombre Dios, del Siddha. Se le ha llamado realidad virtual, y representa la anulación de una 11. Posible transmutación del hombre. La tecnotrónica, la cibertrónica, la psicotrónica, etc., no solo desplazan ya en forma cada vez más natural, el posible trabajo alternado, o en conjunto, de los dos hemisferios del cerebro, del computador humano, sino que, además, están destruyendo la virtualidad de los aras, su reactualización y potencialización por algunos individuos, conjuntamente con la del cuerpo astral, como productos de una disciplina, al reemplazarlos por el traje cibernético, el cibercuerpo, que pasará a ser el cuerpo astral del futuro, un falso hijo del hombre. Así como Aldous Huxley afirmaba que la droga, la mezcalina, el LSD, reemplazarían las visiones y las experiencias de los místicos y los santos, el cibertraje, el cibercuerpo, suplantarán también de un modo automático y sin esfuerzo, los trabajos de los yagas por desprenderse conscientemente con el cuerpo astral. Estamos en los comienzos de una cibertrónica aún más sutil y extremadamente sofisticada que nos llevará a cambiar la piel humana por una ciber piel, instalando chips subcutáneos conectados a computadores, de modo que todo llegue a ser automático y hasta permanente. Pero, el hombre biónico, cibernético, será siempre una caricatura del superhombre y del hombre Dios, un Batman, una carcajada del demonio, del demiurgo. Porque la pregunta que hay que hacerse será, ¿quién dirige todo esto? ¿Quién lo controla? ¿Qué grupo de individuos aquí en la Tierra, o fuera de ella? En el idioma alemán existe un término iluminador, Ersatz, significando reemplazo. Es decir, imitación de la verdad. La realidad virtual llegará a ser más real que la realidad, al reemplazar nuestro computador biológico por las máquinas trampas de Saturno, de Yahvé y Jehová, el dios prisionero del demiurgo. Y nada de todo eso nos pertenecerá ya, habiéndonos sido impuesto desde afuera. La recuperación del hombre Dios, del hiperbóreo, del Siddha, se habrá interrumpido para siempre. La realidad virtual, en una próxima etapa, aún más sofisticada, podrá ser más real que esta realidad, transportando a unos espacios-tiempos muy distantes, para vivir sucesos cósmicos o planetarios del pasado y del futuro. Se hará costumbre, pero nunca dirigida por nosotros, sino por máquinas, aunque ya no de metal o de plástico, sino biológicas, celulares, genéticas, productos de una inteligencia artificial, sintética, en la que hoy trabajan hasta las iglesias. Mas, aunque el hombre esté actuando como un dios, no lo será. Un tecnócrata, un científico, un chofer de taxi cósmico, como alguien definiera a los astronautas, es siempre un cretino. Astrónomos, los técnicos, los ingenieros cibernéticos, los directores de la NASA. Ninguno de los que actúan como dioses son en verdad un dios resucitado. En cambio, los poderes divinos que el Siddha recupera, fueron aristocráticos y selectivos, para una élite. Los nuevos poderes, virtuales, en cambio, estarán al alcance de todos, de una gran masa, democrática, de retrasados mentales, dirigidos y controlados por un pequeño grupo de criminales y subhombres, tanto en lo moral como en lo espiritual, al servicio de la inteligencia de un demonio extraterrestre, de una energía oscura, que desde el exterior actúa sin que ellos mismos lo sepan. El mundo se halla hipnotizado. Como los prisioneros de Klingsor, en Chaster Maruille. Este suceso ya fue expuesto y analizado en esquemas y en gráficos, en la cosmogonía órfica de Manti. Por el hombre que vendrá. Pero este hombre, vendrá ya.
Estoy escribiendo estas notas en el momento en que se cumple el suplicio voluntariamente propiciado de Júpiter en el universo. De este dios también prisionero del demiurgo. 2. Para salvar el tesoro legendario, solo nos queda a los progenitores, hijo del hombre, refugiarnos en una burbuja del tiempo indestructible, en medio del desastre que ya envuelve al planeta Cerda, para poder continuar en el trabajo alquímico de recuperación del Siddha divino, que antes la plasmación fuéramos, de modo redescubrir el poder de Adel, Oda, Odil, del Bril, de Mana, que nos permita, con el solo rayo del tercer ojo, del Sarajna, reducir a la nada y al caos, donde procede, al demonio Sr Nara, expulsándolo de la gran lágrima del cosmos, en la que hoy se esconcle. 2. Hubo un solo intento en nuestro siglo por cambiar el curso del destino. Pero la traición las religiones y sus representantes ha sido inmensa. La Iglesia Católica participó desde sus orígenes en la conspiración. Hoy se asocia con los judíos, instalando en un punto del Medio Oriente un laboratorio conjunto para las manipulaciones cerebrales. También el Dalai Lama se ha convertido en un personaje trágico al recibir el Premio Nobel de la Paz y viajar por el mundo siendo utilizado. Le ha dado así un golpe de muerte al budismo tántrico mahayánico. Si Aldous Huxley, Alan Watts o Arthur Koestler fueron conscientes de lo que hacían, como parte importante de la conspiración posguerra, con Toynbee, John Lilly, Timothy Leary y demás agentes del Intelligence Service o de otras inteligencias, no lo sé. En todo caso, han sido servidores muy útiles para la realización de los planes de los futurólogos, no arios y antiarios, que han llevado a la destrucción de la raza blanca. Pero la gran ola que sumergió a la Atlántida también acabará con los rabinos, pues su arquetipo lo preanuncia, el golem. Desaparece con su creador, un crepúsculo de los dioses al revés, no ario. Savitri Devi, y algunos otros, han soñado en que sea la naturaleza la que dé una solución a este drama, poniendo fin con una catástrofe planetaria a los males del hombre, que contraviene sus leyes y lo contamina todo. Pero me parece que se hacen ilusiones porque no existen leyes naturales, siendo solo costumbres, malas costumbres. Lo que sí existe es un sincronismo entre el hombre y la tierra, de modo que el hundimiento de la Atlántida también lo produce el hombre, porque la tierra es un pensamiento, una plasmación proyectada, que se ha fijado y corrompido por acción demiúrgica, cuando el divino mago cayó, al mezclarse con las hijas de la tierra, con esos robots genéticos que la sombra proyectara, y dejó de ser mago creador, no más inmune a las influencias del enemigo. El Kali Yuga no es un acontecimiento natural, no está afuera sino adentro. Y el Ragnarok destruirá afuera y adentro, aún a la misma sombra enemiga, que ahora también se mezcla con su invento, el computador, entrando a cohabitar con el robot de plástico. Y en esta coyuntura, nosotros, los sobrevivientes de la guerra cósmica y del postrer intento por cambiar el curso de la fatalidad, nos atrincheramos en las últimas posiciones, en los confines, defendiendo aquello que nunca debiera morir. La poesía de Píndaro y de Hölderlin, la música de Wagner y de Bach, la filosofía de Platón y de Heidegger, envolviéndonos en su manto, recordando a los héroes y a la amada muerta, de modo de alcanzar con ellos el nuevo día de la resurrección. Por esto, aquí, junto a la ventana más alta de este castillo, contemplando el océano y el valle del paraíso, empiezo ahora a 14. Escribir. Las memorias él y yo, con una lapicera de tinta, la misma mis viejos escritos, y que ya usé en India. Mientras aguardo el momento en que resmia, del fondo de las espantables aguas del Pacífico, la gran ola que sumergió a la Atlántida, a la Lemuria, con el gigante blanco y el continente del espíritu. 15. Parte 1, el Namaste, saludo al Dios que hay en ti.